Vale, pues nada, que cuando nació mi hermana nació en el 68. O sea, mi madre era bailarina y era coreógrafa, era de televisión y luego también ella había estudiado en París, en la Ópera de París, se marchó de España en cuanto pudo, la verdad, con 16 años. Y allí aprendió, porque en España era solamente danza clásica o clásico español. Entonces allí sí que aprendió pues coreografía, anatomía, claro, allí era como más amplio todo. Y entonces, volvió a España, se casó y tuvo a mi hermana con discapacidad, ya no sabía lo que era la discapacidad. Y aparte ya tuvo un choque fuerte a nivel estético, porque claro, ella venía de la danza clásica, de la perfección del cuerpo y tal. Y le dieron una persona con un cuerpo absolutamente pues para allá, ¿no? Entonces, bueno, la dijeron los médicos que no iba a caminar, que no iba a hablar, que en 6 meses se moriría mi hermana, y entonces empezó a trabajar en casa. Y era la época de Franco, que la gente con discapacidad estaba metida en casa y era como un castigo divino tener un hijo con discapacidad, y no había discapacidad por la calle, no salían fuera. Entonces empezaron a crear pues con distintas madres y padres pues los primeros colegios en Madrid. Y ella pues mi hermana al final se escolarizó y llegó al colegio donde estaba mi hermana, y les propuso empezar a trabajar lo que ella había trabajado con mi hermana en casa. Ella cantaba fatal, pero cantaba con mi hermana, pues todo el movimiento que ella había aprendido lo había trabajado, y pensaron que, bueno, claro, mi madre era más, llevaba el pelo de, ropa y tal, y dijeron, está loca, ¿qué viene a hacer con nuestros hijos? A ver qué hace, van a hacer el ridículo, porque ella lo que quería es darles visibilidad, lo primero que... Entonces pensaron que no, que iban a hacer con sus hijos y tal, pero bueno, era muy persistente y consiguió un grupo pequeño con alumnos y alumnas suyas de danza, médicos de mi hermana y bailarines y algún compañero o compañera. Y entonces creó la primera pieza, no tenía espacio para ensayar, no teníamos un duro, we didn't have money, nothing money. So ella hipotecó su casa, she had the money from our house with the bank, and created her first performance that was called For the One Who Dreamed, para los que sueñan, fue el primer espectáculo que creó. Entonces no teníamos espacio para ensayar. We rehearsed in a space like this, the middle of this place, and we were 40 people dancing. Éramos 40 ya, porque ella era, because she was a choreographer of operas, so it was a very huge company, and we had to rehearse in pieces. Teníamos que bailar por piezas y solo lo veíamos estirado cuando íbamos al teatro. And we only saw the complete performance when we went to a theater. At first, she didn't have any help from the government, because they said this was not culture, this was not education, so she had to do it by herself. Ella no tenía dinero ni apoyo, porque no era cultura ni era educación, todavía no existía el Ministerio de Asuntos Sociales, entonces era todo pues voluntario. El primer sitio que actuamos fue una iglesia. The first place we could perform was a church, because nobody left us places for performance, or the street en El Retiro, whenever we could. She was very creative, so the lights, for example, she put in the car. Con las luces de los coches hacía los focos, y era la manera de tener... Ella tenía muy claro, cuando actuamos en la iglesia, por ejemplo, que no penséis que es un tema de no tener sensibilidad tal, pero ella llegó, por ejemplo, y decía que le molestaba la cruz del medio, pero era por una cosa de escenografía. Entonces quitamos toda la iglesia, claro, hay cruces, pues quitamos las cruces. ¿Y eso se lo permitieron? Sí, es que era muy persistente. Pero ella no lo dijo, ella tenía la idea del espectáculo y no claro, había cosas que no le entraban ahí. Sí, era... the first performance we made was in a church, and it's not a problem of
being not considerate with the religious, but she said that the cross didn't fit in the performance because she had the idea of the performance and everything was, we had to take everything out so in the church we could dance. And then we dance in a park, whenever we could, we dance. It was like this, it was about 15 years, fueron 15 años así duros, que había, o sea, en casa teníamos dificultades. At what, which year was this? This was in the final 60s. Final 60s. Your sister was born in 68. Yes. So, and at this time, your sister was how many? My sister is now 56, and she is an autonomous woman. She makes her decisions, she dances, she sings. She is What's her name? Marite, Marite. de María Teresa, Marite. And you performed in this first performance, Yes, I was always with my mother, so okay. Sí, yo desde los from 3 years old I was with her all the time. So, and this is, then we were like this, we were rehearsing where they live as a place, because we didn't have a place, que ensayábamos donde nos cedían espacios o teníamos clases porque no teníamos. Ella empezó a crear una metodología de trabajo y creó la fundación después. La fundación se creó en el 86, o sea, casi 10 años después o no más, claro. 20 años. Claro, 20. No, en el 86, sí. Sí. The foundation was created in 86, so it's nearly 20 years afterwards, the company. First, the company. Because she needed to demonstrate that This works. this works, and that the people with disability had something to show. En el 87 cambió todo radicalmente porque nos dieron el premio de Reina Sofía y cambió todo. Porque a la par se creó el Ministerio de Asuntos Sociales en ese momento más o menos. In 1987 everything changed because they gave us a award from the Queen of Spain. And the government created an area of social services that didn't exist before. Mm-hmm. And they gave us the money to create a place for inclusive scenic arts. That is where we are now. Y nos dieron la subvención para crear un espacio permanente de artes escénicas, que es donde estamos ahora. Entonces, desde entonces, ahora, a ver, ¿qué os puedo...? Ahí tenía la escuela, que ya teníamos todas las materias igual que ahora, danza, teatro, percusión y maquillaje. The school, the first times of the school had dance, makeup, theater and percussion. And then she was with the big company. Ella estaba con la compañía grande, la de Psicoballet, que es la intergeneracional. Okay? And I stop there, I show you a video and then I continue. Okay? This is not in English. This is my mother. She was very hard. Sometimes they say we are a bit hard because she was a choreographer and she didn't see the disabilities. She was a choreographer with everyone. Veréis que es dura hablando, pero que ella era coreógrafa, ella no hacía diferencias. Entonces trabajaba igual con las personas con discapacidad y con los bailarines sin discapacidad. Ella no hacía diferencia. ¿Vale?